Muchas gracias, doctor Velilla. Muchas gracias, participantes de esta segunda mesa de la jornada. A continuación, iniciamos la tercera mesa titulada Procesos de Educación y Participación Ciudadana. Nuestros panelistas, el doctor Paolo Lugari, director de la Fundación Gaviotas, la doctora Vicky Colbert, de la Fundación Escuela Nueva. También invitamos al doctor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente. Él será la persona moderadora de esta mesa. Invitamos también al doctor Alberto Abello, director El Nuevo Siglo. Él nos estará acompañando en unos minutos. De esta manera, dándole la palabra al doctor Manuel Rodríguez, iniciamos esta tercera mesa. La mesa titulada Procesos de Educación y Participación Ciudadana. Ya nuestros panelistas están tomando su ubicación. Nos acompaña también la doctora María Victoria Blanco, Fundación El Porvenir, y el doctor Orlando García, de la Sergio Arboleda. Les recomendamos a los asistentes, por favor, mantener sus sitios para poder continuar con esta tercera mesa. Muchas gracias. Señoras y señores, los dejo en compañía de esta tercera mesa. Le cedo la palabra al doctor Manuel Rodríguez Becerra. Bueno, creo que ya son buenas tardes, creo que sí. Es mediodía. Bueno. Muy bien, entonces, darle la bienvenida. Básicamente, uno de los temas fundamentales de este foro, uno de los ejes de este foro y una de las motivaciones de este foro es la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá. En Colombia hemos llegado a un problema de desinstitucionalización del medio ambiente de tal naturaleza que paulatinamente la política ambiental se ha judicializado, que obviamente no es lo ideal como sistema para ningún país, pero afortunadamente existen entidades como el Consejo de Estado o la Corte Constitucional o la Corte Suprema que a través de diferentes providencias y sentencias ha judicializado la gestión ambiental pública, ¿no? Obviamente un tema como el río Bogotá le corresponde al Ejecutivo, pero en Colombia pues hay varias ramas del poder y los balances y los equilibrios, y por fortuna pues hay una rama del poder, digamos toda la rama que tiene que ver con el Consejo, todos los organismos, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, pues han tomado en sus manos en muchas ocasiones temas críticos para la gestión ambiental en Colombia. Y evidentemente uno de los temas críticos para la gestión ambiental en Colombia es el río Bogotá, porque de alguna manera el río Bogotá tiene muchas importancias, pero también es un símbolo nacional. Si no tenemos la capacidad de descontaminar el río Bogotá, no somos capaces de hacer nada en Colombia, en términos ambientales, de alguna manera. Digamos, es un símbolo para la nación, más allá de lo que significa ambientalmente, que está muy claramente establecido en la providencia. Y naturalmente el no descontaminar el río Bogotá es el peor ejemplo que se le puede dar al país por parte de la ciudad capital, ¿no?, de cómo se trata el medio ambiente, ¿no?, y que impunemente durante años Bogotá se haya hecho a un lado de sus responsabilidades frente a las comunidades que viven aguas abajo del río Bogotá. Pues esa es una injusticia ambiental del mayor inimaginable, y es un tema que la providencia claramente enfrenta, ¿no? Muchos pensamos, hoy nos mostraron muchas cifras aquí sobre la plata que falta para descontaminar el río Bogotá, pero la opinión de mucha gente muy bien informada es que ya Colombia tiene los ingresos, tiene la situación económica
es un país de ingresos medios, es un país cuyo crecimiento económico ha sido muy grande en los últimos años y que ya Colombia tiene los recursos económicos para resolver un problema como el del río Bogotá. Entonces, claro que las cifras que nos presentaron aquí son muy iluminadoras, pero lo que hay que decir es que quiere decir que algo va mal en el sentido de la asignación de los presupuestos que se requerirían para resolver el problema. Entonces hoy me toca a mí moderar el tema de la educación y la participación en toda la cuestión ambiental, en toda la cuestión de la gestión integral del recurso hídrico, pero naturalmente haciendo alusión al tema de la participación y de la educación en relación con la providencia del Consejo de Estado. Una de las cosas que decía el doctor Velilla, y hago ese paréntesis, es que Colombia se enorgullecía de tener un modelo ambiental muy importante en América Latina. Ayer, en un foro sobre la biodiversidad, el representante del PNUD dijo muy claramente que Colombia seguía siendo un faro, una guía en términos de su modelo institucional. Yo en un recreo del foro le tuve que decir, sí, la norma aún existe, no se ha modificado, pero la han vaciado por dentro en cuanto a su implementación, la han desguazado, como se diría en un automóvil que se roban, ¿no? La han ido desguazando sin modificarla, ¿no? Que eso es lo extraordinario que ha pasado en estos años, cómo se fue pieza por pieza, se ha ido desbaratando el sistema institucional ambiental en Colombia, y la gente dice, pero bueno, pues sí existe la misma norma, sí existe la misma norma, pero el país a través de diferentes decisiones se ha ido descuartizando esa norma, sin modificarla. Precisamente tengo interés, entre otras cosas, de hacer una investigación académica sobre eso, porque existen todos los datos para mostrar ese caso muy interesante y lamentable. Entonces, bueno, para dar apertura a la mesa, yo creo que voy a pedirle al doctor Lugari, porque el doctor Lugari tiene una enorme virtud, y es que le gusta polemizar y siempre trae a la discusión cosas frescas, ¿no? Entonces, no le gustan los lugares comunes, a veces muchos de nosotros utilizamos lugares comunes, y aquí el doctor Lugari, cuando uno utiliza un lugar común, es bastante inclemente. Entonces, lugares comunes, ¿no? Entonces, por eso quiero que el doctor Lugari pues provoque un poco a la audiencia y a los otros panelistas con su intervención. No voy a presentar los panelistas, son todos muy conocidos, uno por uno lo vamos a ir introduciendo. Muy buen día. Últimamente me ha dado por escribir, no sé por qué. Entonces me voy a permitir a leer con ciertas pausas anímicas, porque estamos en un momento de un quórum no reglamentario, sino alimentario escaso. Sea lo primero agradecer al magistrado y amigo Marco Antonio Velilla Ríos, ponente de la sentencia histórica del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, la invitación que le hace al equipo humano del Centro de las Gaviotas para participar en este evento. Yo lo represento. Nuestras disertaciones siempre las iniciamos citando un pensamiento de Leonardo da Vinci que dice: todo viene de todo, todo está hecho de todo y todo regresa a todo. Por eso es el momento de ponernos en el más amplio de los contextos. El planeta que habitamos fue tomando su color de verde y azul mezclado después de girar 3.500 millones de años alrededor de la estrella solar. Los primeros procesos biológicos empezaron a darse en las aguas primitivas,
en los recursos hídricos, para estar sintonizado con el título de este foro del medio ambiente. Y ahí, en esas aguas primitivas, empezaron a darse más tarde, gracias a la infraestructura vegetal, las bases de una atmósfera biológica que permite no solamente la vida, sino la vida humana, el tipo de vida humana. Y esa infraestructura vegetal, que es del 30% de las tierras emergidas actualmente, sin contar el importantísimo y estratégico fitoplancton oceánico. Nos preguntamos entonces en Gaviotas, en ese sitio lejos de todo y cerca de nada, con una capacidad instalada mental diversa, con disciplinados e indisciplinados, con indisciplina cerebral, pero con una gran disciplina laboral, nos preguntábamos, ¿qué pasaría si esa atmósfera, que hoy por hoy es de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y 1% de argón y otros gases raros, se alterara? Si esa arquitectura química y su propio patrón de comportamiento cambiara radicalmente en un plazo de 100 años por la disminución de su piel vegetal y tuviéramos entonces, por decir algo, un 60% de nitrógeno y un 16% de oxígeno, nos preguntamos si el ser humano alcanzaría a adaptarse biológicamente, genéticamente, para poder soportar este tipo de atmósfera. Yo creo que no. Aquí también es oportuno señalar, ya que esto ha sido orientado por Complexus, que el hombre, sin un aire apropiado para su respiración, puede vivir 4 minutos, sin agua 4 días y sin alimentos 40 calendarios. La gestión integral de estos 3 elementos, en una manifestación de complejidad en su profundo significado, nos demuestra que todo está conectado con todo. Ahora sí, lleguemos al río Bogotá, a la cuenca del río Bogotá, que hace parte de la cuenca del Magdalena-Cauca y que finalmente vierte al Atlántico. Debemos subrayar que ninguna economía se puede sostener sin capitalismo biológico, sin capitalismo natural, pues hasta ahora no se han podido reproducir las funciones vitales de nuestro ecosistema, a pesar de varios y costosísimos ensayos, como lo fue el de la Biosfera 2 en Oracle, Arizona, entre otros. En Bogotá hablamos más del río que de la cuenca. La salud de un pueblo es el resultado de la bondad de un compuesto inorgánico, óigase bien, sui generis, llamado agua. De ahí que la civilización a lo largo de la historia ha sido un diálogo permanente del hombre con el agua, que ha sido interrumpido muchas veces por nuestra irracionalidad. Tenemos pues un río que está siendo aplastado por la ciudad, pero afortunadamente en Colombia tenemos más de 50 ciudades con más de 60.000 habitantes, en donde aún esto se puede evitar si manejamos su recurso hídrico con inteligencia. No hemos logrado ponernos de acuerdo sobre un manejo integrado y unificado del río, lo cual ha implicado unos costos de transacción muy altos.
muy elevados. Y paradójicamente, mientras la crisis, la problemática de la cuenca está interrelacionada, por eso se ha dado, la respuesta es fragmentada. Es decir, es curioso, donde ya empieza la seropatía institucional, como la llamaba el doctor Varilla, empieza a fragmentarse las soluciones y las respuestas. De ahí la importancia de esta sentencia. Yo creo que esta es la ocasión de traer a cuento lo que sucedió en los montes de Catskill de Nueva York, de donde provenía el agua para esta ciudad, de la cual sus habitantes se ufunaban por sus excelentes condiciones naturales. Pero esta gradualmente empezó a contaminarse. Entonces se vieron abocados a la posibilidad de construir una planta purificadora con una inversión para la época de $8.000 millones y un costo anual de mantenimiento de 300 millones. Pero afortunadamente cambiaron de idea en el camino y notaron que a un costo de $1.000 millones y un costo menor de mantenimiento podían devolverle a la cuenca su capacidad de sanarse, evitar de que llegase al punto de no retorno. Entonces, los neoyorquinos, con una actitud de lógica elemental, empezaron a comprar bonos ecológicos y en consecuencia se ejecutaron las acciones requeridas con resultados muy positivos. Pero en Bogotá, ciudad ubicada en el ombligo de esta extraordinaria sabana, se nos hizo muy tarde para aplicar este tipo de estrategia, es decir, la de descontaminar no al final del tubo, sino antes de la desembocadura de sus afluentes al río. Y ahora hay que hacerlo a unos precios desorbitantes por no haber mirado a la cuenca con anticipación. La ciudad debe abrirse al río, volver a escenificar sus riberas, resolver el asfalto, remover el asfalto de la mayor parte de sus riachuelos y quebradas, el asfalto que las cubre. La gente, el ser humano actúa es cuando empieza a sentir, a vivir. Estamos pues planteando el establecimiento de rondas de conservación, de forestación biodiversa y recreación que sigan los contornos del río en sus partes más significativas. Sería un parque curvilineal. Diseñando además parques temáticos interactivos del agua bajo la responsabilidad del distrito y las corporaciones autónomas y con la participación de diferentes entes educativos, privados y públicos de los niveles de primaria, secundaria y superior. Sería el gran paseo del río convertido en un instrumento apropiado para influir de manera sistémica en su currículo educativo, finalizando con la recuperación del Salto de Quetendama, como lo propuso el magistrado Velilla en una aproximación espiritual a la cuenca que nos ocupa. Paralelamente, debiera implementarse una primera etapa de siembra masiva con especies forestales y frutales propias del trópico frío en todas las áreas de propiedad estatal, apoyada en el establecimiento de viveros masivos que entregasen plántulas en forma gratuita y en algunos casos a precio de costo, las cuales alimentarían las brigadas de sembradores de árboles, empleando para este propósito crucial a todos los estudiantes, soldados, policías
y funcionarios ambientales, además de los ciudadanos voluntarios del árbol. Aquí, así como toda Colombia creció en su autoestima con la futbolmanía, lo mismo debiera ocurrir con la arbolmanía. Que la siembra de árboles y de todo tipo de vegetales se vuelva un elemento cotidiano de prestigio que impregne nuestra cultura, algo que marque un hito a seguir para otras ciudades de este continente intermedio de la América Latina. Que además de un paz y salvo tributario con la ciudad y con la cuenca, se expida un paz y salvo ambiental a los protagonistas de estas faenas diarias. Para que haya un contrato social con el río, debe darse permanentemente una vivencia, un contacto social. Debemos sentirlo a diario, aproximarnos espiritualmente al río. Por otra parte, en una ciudad que para el año 2020 alcanzaría una población de 11 millones de habitantes, surge la visión de la conformación de una ciudad binaria de 2 pisos, integrada por Bogotá y Villavicencio, porque superar la actual población de Bogotá en las condiciones actuales nos estaría llevando a superar los umbrales vitales de la ciudad, apartándonos del concepto de ciudades vivas, del cual más tarde nos irá a hablar el doctor Gustavo López, director ejecutivo de Complexos. Sea esta la ocasión para referirme a los contertulios sobre estos temas. Las veces que hemos dialogado con Julio Carrizosa, con Manuel Rodríguez, con Vicky Colger y con otros muchos. Y además, las editoriales de gran profundidad intelectual e histórica de Alberto Abello, cuando llama la atención sobre la necesidad de una reforestación masiva y biodiversa de la periferia colombiana. Pero que también sea la ocasión para rendirle un expresivo homenaje a Mario Calderón Rivera, ya fallecido, pensador, humanista, gran impulsador de gaviotas, y a Edgar Morán, maestro de la complejidad e inspirador de Complexos. Los pesimistas nunca han logrado cambiar nada. Perder la esperanza sería el mayor acto criminal. Y por eso, para terminar, no quiero dejar de expresar algo que digo casi diariamente, de que la madurez consiste en realizar los sueños, y el que no sueña es porque está dormido. Gracias para siempre.